la palabra de Dios a cargo del hermano Julio Cáceres. Así que el tiempo es tuyo. Adelante. Buen día, hermanos. Buen día. Gracias a Dios por este hermoso tiempo en el que podemos compartir su palabra. Ok, entonces me puse a pensar realmente en qué es lo que a mí me falta o en qué yo tendría que mejorar, ¿verdad? Entonces llegué a la siguiente conclusión y en lo que decidí y oré y pensé en qué podía compartir y es acerca de la obediencia, ¿verdad? La obediencia es un punto muy importante y lo llamé así, ¿verdad? La llave que abre puertas a toda bendición. La obediencia, la llave que abre puertas a toda bendición. El pasaje que les invito a ver en esta mañana es el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 19 y 20, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con vosotros. Para hablar un poco del contexto de este pasaje, Pablo, prácticamente al finalizar la carta a los romanos, hace unas recomendaciones donde recomienda a una hermana de nombre Febe, habla un poco de su testimonio, una persona confiable, creyente, ¿verdad? Después de las recomendaciones que hace Pablo, envía sus saludos, envía unos saludos a unos hermanos y menciona muchísimos nombres, muchísimas personas a quienes les envía sus saludos, a personas a quienes él apreciaba mucho, ¿verdad? Después hace una amonestación contra los falsos maestros, ¿sí? Y en el versículo 18 de Romanos dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿verdad? Habla acerca de unas personas que estaban enseñando no la sana doctrina, sino una doctrina en la que no predican a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Solamente predicaban lo que ellos querían predicar, ¿verdad? Entonces llegamos al pasaje donde dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de los años que para adquirir o alcanzar algo tenemos que obedecer, ¿verdad? Mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que realmente nosotros queremos. Y podemos dar ejemplos como los hijos, a los padres, ¿verdad? Si queremos alguna que otra cosita, algún capricho por ahí, podríamos llamarle, ¿verdad? El empleado a su patrón, a su jefe, ¿verdad? Si una persona quiere un aumento de salario, mejor puesto, entonces también esto requiere disciplina, obediencia. Y lo más importante que es el hombre, para alcanzar lo que realmente quiere y desea, está dentro de la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Así que vamos a hacernos en esta mañana 3 preguntas, ¿sí? Y la primera es, todo muy claro, todo muy claro en esto, ¿verdad? Nada más para resaltar que la obediencia en sí, según la Real Academia Española, es la sumisión o el acto de cumplir las órdenes o instrucciones de un superior. Si quiero ser obediente, tengo que evidentemente obedecer a alguien, ¿verdad? Bueno, todo muy claro hasta ahí, pero realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién obedecer, verdad? ¿Quiénes son mis autoridades? Y la primera que encontramos es, la primera fase de la obediencia, es a las personas, a los terrenales, ¿verdad? ¿Y quiénes son específicamente? En la familia, ¿verdad? Yo creo que la buena enseñanza de la obediencia debe comenzar en el hogar, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, y hay 3 fases en la familia donde está la esposa, el esposo y los hijos, que son los pilares de la familia, ¿verdad? Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, pasajes que recientemente, en los tiempos en los que tuvimos la bendición de hacer los devocionales con Francisco, hemos estudiado, pero no está de más mencionar de vuelta, ¿verdad? Efesios 5, 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Gracias, Claudia. Las esposas estén sujetas a sus esposos.
las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, ¿verdad? Como al Señor. En la esposa o la mujer, su esposo, en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 11, dice que en la esposa o mujer virtuosa el corazón de su marido está confiado. Una mujer que demuestra sumisión, o podríamos llamarle también obediencia o sumisión a su marido, el corazón de su esposo o su esposo está confiado. Dice, hay algo, una frasecita interesante cuando dice las esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Entonces, también en el Proverbios 31, en el versículo 30, la parte final dice, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que demuestra realmente un temor reverente hacia su Dios, un temor a Dios, representa también esto. Si teme a Jehová, si teme a su Dios, también demuestra sumisión a su marido y el corazón de su marido está confiado en ella. Así es que las esposas estén sujetas a sus esposos, ¿verdad? Pero no nos quedamos en eso, en lo de las esposas, sino también vemos lo mismo en los esposos, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículo 25 del mismo libro de Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Obedezcan a Dios, pero ¿cómo? Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Es interesante el comparativo, la comparación que está haciendo cuando dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia? Entregando su vida por ella, entregando su cuerpo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. De la misma manera, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Esto demuestra también una obediencia a la palabra de Dios, amando a nuestra familia, ¿verdad? También en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 3, si alguien puede leer, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias, Lili. También la ordenanza va hacia los hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque en ello hay promesa. ¿Y cuál es la promesa? La encontramos ahí en el versículo 3 cuando dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Quién no quiere ser bendecido de esta manera, verdad? Que en todo lo que yo emprenda, todo lo que haga, me vaya bien y por sobre todas las cosas, sea de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿mis padres se merecen o no se merecen realmente el respeto o la obediencia, verdad? Cuando la palabra de Dios, en este pasaje al menos, yo creo que en todos los pasajes que vamos a ir leyendo, compartiendo, todo esto es tan imperativo. ¿Y cuál es el imperativo? ¿Qué es el imperativo? Que es una ordenanza, ¿verdad? Se merezcan o no mis padres, la Biblia me dice que tengo que obedecer para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, el primer punto, o sea, la primera pregunta es ¿a quiénes debo obedecer, verdad? ¿Quiénes son mis autoridades terrenales? Está la familia, ¿verdad? Que es el núcleo de la sociedad. Y también están los siervos, ¿sí? Entonces vamos a leer para ello Efesios 6, 5. Si alguien puede leer, por favor, el versículo 5, que está un poquito después. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Gracias, Vane. Y no solamente tengo que demostrar esa sumisión o esa obediencia en la casa, ¿verdad? La Biblia también me dice que tengo que obedecer a mis jefes, a mis patrones, ¿sí? Obedecer con temor y temblor, ¿sí? No con ese miedo que algunos piensan de repente cuando habla de temor y temblor, sino con un temor reverente, con respeto, ¿verdad? Demostrando esa sumisión de siervo o de empleado a jefe,
a superior, ¿verdad? Entonces, tengo que también obedecer a mis patrones, a mis jefes, ¿verdad? ¿Y quién no quiere en algún momento alcanzar algún aumento salarial o algún puesto mejor, ¿verdad? Bueno, para eso tengo que tener disciplina y por sobre todas las cosas, cumplir a cabalidad mi trabajo, ¿verdad? Obedecer con temor y temblor. Nuestras autoridades familiares, los siervos, la familia, los siervos, y también encontramos las autoridades que serían en este caso nuestros gobernantes, ¿verdad? Que también son nuestras autoridades. Y para eso les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 al 2, si alguien puede leer, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Gracias, Francisco. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Después dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Cuando habla de pendencieros, la palabra sería que no sean propensos a buscar riñas o discusiones, ¿verdad? La Biblia nos manda a obedecer a nuestras autoridades, no solo a obedecer, sino a orar también por ellos. ¿Me siguen? La Biblia nos manda también a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Por dar un ejemplo nada más, soy mucho de seguir el Twitter, que es una red social informativa, donde encontramos en todo momento noticias de último momento, novedades, y siempre veo que cuando comparte nuestro presidente de la República, comparte en sus redes sociales la firma de un decreto o la toma de alguna decisión, siempre suelo ver, no sé si soy el único, veo siempre una Biblia en su escritorio, ¿verdad? Esto realmente nos anima y a mí me llama la atención y creo que es una persona que está siendo bien instruida, que sus consejeros le están hablando o guiando para tomar una, ¿verdad? Entonces, al parecer, él está buscando a Dios y oremos por nuestras autoridades, hermanos, para que tomen buenas decisiones en todos los ámbitos, salud, educación, con nuestros senadores y diputados, ¿verdad? Para que las decisiones que tomen ellos sean siempre las correctas, ¿verdad? Tomen o no tomen una buena decisión. Tito 3, 1 y 2, Pablo dice, recuérdales que se sujeten a las autoridades, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es una ordenanza, obedezcamos a nuestras autoridades, y no solo obedezcamos, sino que oremos también por ellos. El siguiente punto, también debemos obedecer a los creyentes. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso. Gracias, Francisco. Ahí está Hebreos 13, 17. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nos habla de una obediencia también en el ámbito espiritual, a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a los líderes. También es una ordenanza, obedecer a vuestros pastores. Nos dice, si quieren o si les parece, obedezcan a vuestros pastores, para que ministren con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. Nos habla de que realmente en el ámbito eclesial, al menos creo que escucho más en nuestras denominaciones, existen conflictos, ¿verdad? Y realmente los pastores o los ancianos
no ministran con alegría, porque hay personas quejándose, ¿verdad? Es más, cerrando el versículo dice, porque esto no es provechoso. Entonces, obedezcamos a nuestros pastores, a las decisiones que ellos tomen, oremos por ellos, por nuestras autoridades, por nuestros ancianos, para que ministren con alegría, ¿verdad? Y nos encaminen realmente por el camino correcto, ¿verdad? Enseñándonos la palabra de Dios y guiándonos en todo. Entonces, esas son nuestras autoridades terrenales, la familia, la esposa, el esposo, el hijo, los siervos, a sus jefes, a sus patrones, a nuestras autoridades y también obedezcamos a nuestras autoridades eclesiales, ¿verdad? Que en este caso son nuestros líderes y pastores. La siguiente pregunta, ahí está, hablando de autoridades no podemos olvidar, y creo que es la más importante, la autoridad espiritual, que en este caso es Dios, ¿verdad? Hechos 5:29, Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el contexto de este pasaje donde Pedro y sus apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, fue cuando Pedro y sus apóstoles fueron presos, un espíritu les liberó, ¿verdad? Y fueron a predicar nuevamente en la sinagoga, en el templo. En el momento en que hubo un concilio para ver qué iban a hacer con ellos, una reunión sería de los fariseos y saduceos, fueron a buscar a Pedro y sus apóstoles y no los encontraron, ¿verdad? Entonces los mandaron a llamar, le dijeron, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros le dijimos que no prediquen más en el nombre de Jesús. Cuando Pedro, respondiendo, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Como cristianos o personas espirituales, para nuestra mente debe estar siempre enfocada en la obediencia a Dios, ¿verdad? El obedecer a Dios realmente es una llave que nos abre las puertas a las bendiciones, tanto como a la familia, a nuestras autoridades terrenales. La obediencia a la autoridad espiritual es el eje de todo. Obedecer a Dios realmente nos trae bendiciones, ¿verdad? Encontramos un montón de ejemplos en la Biblia. Encontramos a Daniel, cuando en el capítulo 8, versículo 11, las personas no sabían más qué hacer para echar a Daniel para que lo maten, ¿verdad? Le hicieron firmar un decreto al rey Darío diciéndole que durante 30 días, creo, o 10, no recuerdo la cantidad de días, no podían adorar a otro Dios que no sea al rey. Entonces Daniel se fue, abrió las puertas, la ventana que daba hacia Jerusalén, y como lo hacía todos los días, 3 veces al día, se postraba a orar a Dios, ¿verdad? Sin importar cuál fuere o cuál llegara a ser la circunstancia o la consecuencia, perdón, de desobedecer al mandato real, Daniel decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo obedezco a Dios, todo va a ser más fácil. Entonces vamos a encontrarnos en un momento, el siguiente, Francisco, en el que vamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión que debemos de tomar es obedecer o desobedecer. Imagino parados en una esquina viendo ese cartel y viendo las direcciones, ¿verdad? En una dirección me lleva a la obediencia y el otro camino me lleva a la desobediencia. Y es donde yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Ojalá todos digamos como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La siguiente pregunta dice, hay una pregunta y dice, ¿qué pasa cuando no desobedecemos lo que Dios nos dice, verdad? ¿Qué pasa cuando no obedecemos lo que Dios dice? Y dice el siguiente, el rechazo. A ver, ahí encontramos un pasaje
Pero no nos referimos, quiero aclarar esto, no es un rechazo a Julio, a Francisco, a Claudia, al tío Fidencio, sino un rechazo a lo que nosotros querramos hacer, que pensando que lo hacemos para Dios. Y si vamos al libro de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 26, si alguien puede leer, por favor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agas, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las principales, los primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová de tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hasta ahí, hermano Juan, hasta ahí. Muchísimas gracias. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén. Gracias, hermano Juan. Muchas gracias. Ok. Saulo fue enviado a acabar con los amalecitas. El siguiente, Fran. Pero ¿qué pasa? A ver, si alguien me dice cuál es en el capítulo 15, si alguien me dice cuál es el título que le pone la Reina Valera a su Biblia, el mío al menos dice: Saúl desobedece y es desechado. Saúl desobedece y es desechado. Como dije en un principio, este rechazo no fue a Saúl específicamente, ¿verdad? Sino a lo que hizo Saúl queriendo hacerlo como para Dios, ¿verdad? Él no te rechazará a ti, pero sí rechazará lo que tú quieras hacer para él, siguiendo tu propia voluntad. Porque Dios prefiere la obediencia, no los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ante cualquier circunstancia, es mejor la obediencia que cualquier obra que queramos hacer como para Dios. El siguiente, Fran. Entonces, ¿qué pasa cuando no obedecemos? Se viene el rechazo, ¿verdad? Pero no solo rechazo, también está la cautividad, la esclavitud. Segunda de Reyes. El siguiente, Fran. Creo que puse el pasaje ahí. Segunda de Reyes 18, 11 y 12 dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado. No las habían escuchado. El pueblo de Israel cayó cautivo por los asirios, por no obedecer a la voz de Dios y quebrantar el pacto de Dios. Cualquier persona está expuesta a caer esclavo o cautivo, pero en este caso, en nuestro contexto, ya no en una cautividad como en la que cayó el pueblo de Israel, sino nuestra cautividad, nuestro enemigo en este caso es el pecado. Y esto no lo digo como hablando del mundo regular y entre creyentes que conocen a Dios, ¿verdad? Dicen conocer a Dios, pero siguiendo sus propios pensamientos, al final vienen a ser esclavos del enemigo, el cual es la cautividad en el pecado, esclavos del pecado. Y no solo el rechazo ni la cautividad o la esclavitud, sino el siguiente es
en el C, encontramos que es la muerte, ¿sí? La muerte. Y hay un pasaje más que conocido ahí, Romanos 6:23, nos habla y nos dice que la paga del pecado, el siguiente Fran, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando se les habla de salvación en sus vidas en Cristo a los no creyentes y se siguen en su obediencia rechazando el regalo que tiene Dios para nosotros, rechazando el sacrificio de Cristo, no hay más otro resultado a desobedecer el mandato de Dios, el regalo de Dios, el cual es la muerte, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del desobedecer a Dios, de desobedecer su palabra? El rechazo, la cautividad, ¿sí? Esclavos del pecado y la muerte. Y la última pregunta, el siguiente, la última pregunta que nos hacemos en esta mañana, bueno, todo muy claro, ¿verdad? Ya sé a quiénes debo obedecer, ya sé quiénes son mis autoridades terrenales, ya sé quién es mi autoridad espiritual y la más importante, que es Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo caminar en obediencia a Dios? A ver, el siguiente. Muy buena pregunta. Conociendo más su palabra. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Creo que está ahí el pasaje. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Si alguien puede leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Claudia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios. El versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo puedo caminar en obediencia a Dios? Conociendo más su palabra. Y hay un pasaje, al siguiente, hay otro pasaje también muy conocido por todos, principalmente por los niños de la de Oanza, ¿verdad? Segunda Timoteo 3, 15, 16 y 17, al menos 15 dice, y que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16, como está ahí en la imagen, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que yo necesito ser instruido, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye, es la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente para toda buena obra. Si yo conozco más la palabra de Dios, conociendo más su palabra, conocemos más a Dios, conocemos verdaderamente, entendemos cuán maravilloso, cuán perfecto, cuán amoroso, cuán confiable es Dios, no tendremos ningún problema en obedecerle. Hay un pasaje al siguiente que está en Colosenses 3:16 y el versículo está ahí y dice: la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La santa palabra de Dios debe ser la base para nuestra obediencia y crecimiento. Mientras yo conozco más a Dios, conozco su carácter, conozco su voluntad, conozco lo amoroso que es Dios, lo justo que es Dios, ¿cómo no voy a querer obedecerle? ¿Verdad? En el siguiente encontramos una conclusión. La conclusión dice: en nuestro diario vivir, nuestras vidas se encontrarán con situaciones en las que debemos tomar una decisión. Y es la de obedecer a Dios, obedecerme a mí mismo
o a los hombres. Así como dije hace rato, nos encontramos en una esquina parados con las direcciones, una que dice obedecer y otra que dice desobedecer, que nuestra decisión realmente sea la correcta. Obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y como lo dijeron Pablo y sus discípulos en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cuál sea la consecuencia, que nuestra decisión sea siempre la de obedecer a Dios por sobre cualquier circunstancia. La última diapositiva, obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo obedezco realmente a Dios, si yo conozco por medio de su palabra, conozco su carácter, conozco su voluntad, con gracia y con mucha humildad, voy a buscar obedecer siempre a Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén.